Qué bueno poder saludarlos en este domingo y darle las gracias nuevamente por dejarme entrar en sus hogares, en sus casas, para ayudarles a preparar un poco el corazón para recibir la palabra de Dios en este domingo. Insisto, no se queden en casa, no se contenten con esta reflexión ni con la misa virtual. Incluso la misa virtual les ayuda a vivir la misa presencial. Y esa misa virtual es un servicio que se hace para los que viven en el campo, distantes de las parroquias, o para los enfermos o ancianos que no pueden salir. Vamos a tomar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, verso 27 al 38. Fijémonos que este séptimo domingo del tiempo ordinario es el domingo donde se va a resaltar mucho que en ese camino discipular es muy importante el camino de la misericordia y del perdón. Esa escuela del perdón es muy importante y tiene que ser leído muy bien, sobre todo en nuestro ambiente colombiano y creo que en el mundo, porque vivimos una sociedad de odios, de rencores, de rivalidades, de guerras ideológicas, de guerras en redes sociales, de movimientos políticos que encienden a la gente. Y la iglesia está llamada a vivir su imparcialidad, a ser todos, iglesia, ministros y laicos, motor de esperanza en un mundo que se desangra, en un mundo que respira odios. Y por eso vamos a encontrarnos en el texto de 1 de Samuel 26, ese texto hermosísimo de Saúl persiguiendo a David, David perseguido, escondiéndose, y Dios pone a Saúl en las manos de David, pero David renuncia a asesinarlo. Dice, este es el ungido del Señor. Y le da como prueba llevarse la lanza de David para decir, aquí está tu lanza, te perdoné la vida. Tenemos que aprender, mis hermanos, a sacar de nuestra mente y de nuestro corazón que el otro es mi enemigo. Hoy tenemos que declarar la guerra a muerte al pecado, pero no a los hermanos, no a las personas. Hoy se nos enseña a aniquilar al enemigo, al contrario, y Dios nos pide de otra manera el amor, la misericordia, el perdón, el desarmar al otro con acto de amor, con los tratos que le damos. Y así entonces David da una lección de misericordia que enseña con actos. Pero eso nos lleva a entrar en el Evangelio, y el Evangelio es muy fuerte. Suena bonito, pero es difícil. Dice el Señor, amen a vuestros enemigos. Y usted dirá, ese que me corre la cerca, yo digo, tiene que amarlo, es lo que dice el Evangelio. Ese que me insulta cada vez que abro la puerta, ese que me calumnia, ese que me hace la guerra, ¿tengo que amarlo? Sí, tienes que amarlo. ¿Y por qué tengo que amarlo? Pues porque es tu hermano. Y Dios te pide amar a tu hermano. ¿Qué pensábamos? ¿Que nos iba a decir el Señor que amáramos al que nos ama y odiáramos al que nos odia? Eso hacen los paganos. ¿Qué hay de grande en eso? El Señor me pide amar. Y este evangelio no lo vive mucha gente, porque está llena de odios. A mí me da mucha tristeza ver en la iglesia cómo se mezcla lo político, por ejemplo, y eso enemista a las personas. Cómo se mezcla la historia de guerras, de violencia. Y yo les digo, el Señor nos pide perdonar. Pero es que es difícil. Sí, es difícil, pero ese es el camino de la sanación del corazón. Ese es el camino de la transformación de la sociedad. Hagan el bien a los que los odian. Y el cristiano jamás debe responder haciendo daño, con venganza. Cuando vas por la calle y te insultan,
Cuando esa persona llegue a tu casa, trátalo bien. Trátalo bien. Esas personas que te calumnian, ore por ellas. Ora por ellas. No devuelvas golpe con golpe. Si alguien te golpea en tu mejilla, pon la otra. Si alguien te arrebata el honor, déjalo. Porque Dios te glorifica cuando tú amas de verdad, cuando tú perdonas. Al que te quite, no le pidas. Que Dios te da con creces lo que te han quitado. Y mira esto, trata a los demás como quiere que te traten. Eso es muy importante, mis hermanos, porque estamos enseñados a tratar mal a las personas. Yo a veces desde mi despacho escucho a los que llegan al despacho donde están las secretarias y me doy cuenta que la gente no sabe ni saludar. Que la gente llega con 2 piedras en la mano y ¿cómo quieren que los atiendan bien? Si ni siquiera sabemos saludar, si ni siquiera sabemos pedir el favor. Y no hemos aprendido que cuando hacemos las cosas con amor, cuando nos abajamos, cuando hablamos bien, cuando somos educados, abrimos puertas. Es que esto no es ni siquiera por evangelio, es por urbanidad, por cultura, incluso por un interés de dejar la puerta abierta. ¿Por qué somos tan groseros a veces? ¿Por qué despreciamos a la otra persona? Escuchaba a un sacerdote hace poco que como no le veían cara de sacerdote, le dijeron, necesito al Padre. Pues dígame para qué y a ti qué te importa para qué necesito al Padre. Y estaban hablando con el sacerdote. Qué vergüenza cuando van donde el sacerdote lo encuentra y dice, ¡ay, es el mismo! Y a mí me ha pasado muchas veces eso. ¿Por qué tratamos mal a las personas? ¿Por qué tratamos mal al que barre la calle, a la escobita? ¿Por qué tratamos mal a la persona que sirve los tintos? ¿Por qué tratamos mal al niño, al joven que nos encontramos y la vida da tantas vueltas que mañana lo necesitamos? Es que a veces seguimos un cristianismo de ir a misa, pero se nos olvida que cuando voy a misa y comulgo con Cristo, debo comulgar con mis hermanos y que me estoy comprometiendo a comportarme como cristiano toda la semana. Yo termino diciendo, miren, nosotros podemos romper esa cadena de odio, de violencia que vivimos. Nosotros podemos hacer que el amor sea más fuerte que la violencia. Nosotros podemos hacerlo perdonando, siendo diferentes. Y miren, este domingo es para orar por el Papa. Yo les pido mucha oración por el Papa Francisco, que nos ha enseñado a ver la vida de otra manera, a sonreír, que nos ha enseñado que la iglesia no es hecha para escalar, no es hecha para conseguir dinero, que la iglesia de Dios es una iglesia evangelizadora, que tiene que arriesgarse. Ese Papa ha sido una bendición de Dios y debiéramos amarlo muchísimo. Y créanme que cuando no esté nos va a hacer falta. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz domingo, feliz semana para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.